Hoy contamos con la presencia del licenciado Alan Gastón Longo. Casualmente, él es graduado de nuestra licenciatura en psicología aquí de UADE. Y bueno, darte formalmente la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Alan? Hola Fede, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto contar con vos. La verdad que estamos todos, como te decía antes, muy ansiosos de poder escuchar un poco tu experiencia en esto que estás haciendo, que tiene que ver un poco con el mundo de los deportes electrónicos, que es algo que, bueno, sabemos que en el mundo ya se viene trabajando hace un tiempo, pero en nuestro país es algo como todo muy nuevo todavía. Y contar con vos y que puedas contarle un poco a los alumnos y al público en general tu experiencia, todo lo que venís haciendo y lo que venís trabajando en este espacio. Para todos los que están ahí del otro lado, les cuento un poquito para que conozcan un poquito más a Alan. Como les decía, Alan es graduado de la licenciatura en psicología de aquí de Fundación Guade. Él se ha formado en el campo de las emociones y comportamiento en la Emotional Intelligence Academy del Manchester United. También estudió programación neurolingüística en la PNL, en PNL en Palermo. Y trabaja también como psicólogo deportivo con equipos de, por ejemplo, League of Legends, Counter-Strike, Valorant, PUBG y COD. Y en este último, Alan, si no me equivoco, bueno, hace un tiempito en Brasil. Sí. Así que bueno, estamos como muy expectantes de poder escuchar un poco tu experiencia y principalmente cómo hace uno, ¿no? ¿Cómo hace uno para meterse en este mundo y empezar a trabajar en todo lo que son deportes electrónicos? Así que si te parece bien, bueno, te cedo la palabra, te agradezco mucho a vos y a todos los que están ahí del otro lado, también los alumnos extensionistas que nos vienen dando una mano muy fuerte en todo lo que es la organización del evento. Dale, excelente Fede, muchas gracias. No sé si ya comparto pantalla, Sí, podés hacerlo, estás habilitado. Si no, avísame. a ver si no me figura, a ver, no me está figurando la opción para compartir. A ver. Deberías estar habilitado como Ahora moderador. sí, acá me aparece, a ver si ahí ven. Perfecto, lo vemos perfecto, Alan. Buenísimo, a ver si ahí se ve bien, o sí, ahí se tendría que ver bien, Se ve ¿no? perfecto, 10 puntos. Hasta traduce y todo. Sí. Bueno, no sé, eso no está solo, no sé por qué lo hace, pero bueno. No, no te Eh, preocupes, eso lo podemos deshabilitar, que son los subtítulos que los podés también desactivar ahí desde la pestaña de la opción. Perfecto. Bueno, no, lo ¿Dónde dejamos por las están? dudas, por si hay Bueno, alguien como sin querido. quieras, no Lo hay ningún dejamos. problema. Perfecto, bárbaro. Bueno, Fede, muchas gracias por la invitación. Sí, así es. La verdad es que todo lo que es, todo lo relacionado a deportes electrónicos, eSport, videojuegos, bueno, es una industria que está creciendo muchísimo. Lo cierto es que también es una industria que viene hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de Furious Gaming es una organización que se creó en 2012, pero que obviamente estos últimos años estuvo creciendo y ganando mucho más exposición y también, producto de la pandemia y cuarentena, ese crecimiento se vio bastante acelerado, ¿no? En cuanto a mi experiencia con Furious Gaming, la verdad es que de alguna forma el ingreso a la organización se dio bastante por un empuje mío. Yo estaba con muchas ganas de entrar a trabajar en lo que es eSports. Había surgido la posibilidad, yo me encontraba también colaborando con Pablo González en el departamento de investigación de UADE y había surgido la posibilidad de decir, bueno, metámonos con alguna investigación o tratemos de hacer alguna investigación en videojuegos, en eSports. Y bueno, contacté por LinkedIn al dueño de Furious eh, con los fines académicos, digamos, para poder trabajar en lo que es investigación. Y bueno, nos Para juntamos ahí todos en los que no UADE. están, Alan, en el rubro, digamos, ¿qué Sí, importancia tiene Furious Gaming? ¿Qué rol cumple? bien. Furious Gaming hoy por hoy es como si te dijera un Boca en el fútbol, ¿sí? Es una de las organizaciones más importantes a nivel Latinoamérica, obviamente dependiendo también el juego. Cuando hablamos de League of Legends es una de las organizaciones más relevantes y con más historia.
En Counter-Strike, excepto Brasil también, a nivel Argentina es una de las organizaciones también históricas. Y bueno, en Valorant, que también es un juego nuevo que salió hace poquito también, está presente, bueno, desde el inicio. Así que cuando hablamos de Furious Gaming, podemos decir que sí, que es una organización de deportes electrónicos con bastante historia y relevancia en Latinoamérica. Así que bueno, se dio esta oportunidad de hacer o de contactar al dueño de Furious, y en paralelo a eso, bueno, lo invitamos a UADE, nos juntamos en UADE con Pablo, y, y bueno, una vez que charlamos la parte de investigación, cuando lo estaba acompañando, le dije que quería trabajar en Furious, que tenía ganas de empezar a meterme en esa industria. Todavía no me había recibido, así que obviamente que también ahí empezás como un poquitito por detrás. Pero bueno, después de taladrarlo mucho tiempo por WhatsApp, me dio la oportunidad y empecé trabajando con un equipo de Call of Duty, que es el equipo que después salió campeón en Brasil. Y bueno, desde ese entonces que estoy trabajando en Furious, empecé con Call of Duty, que también se lo conoce como COD. Y luego de eso empecé a trabajar con League of Legends, Counter-Strike, también tuvimos PUBG, que es otro de los juegos que, bueno, ahora está como un poco desaparecido el juego en sí, porque no se estuvo invirtiendo mucho. Así que bueno, básicamente así fue como comencé, y me tocó empezar bastante como a ciegas, así que tuve que en algún punto leer y formarme bastante. Hubo varias materias de la Facu que también me sirvieron para ubicarme, como dinámica de grupos y demás, porque el primer inicio es obviamente trabajar la parte de grupo. Eh, y la verdad que antes, digamos, para comenzar a hablar un poco de lo que es psicología deportiva en eSports, primero me gustaría charlar o introducir algunos conceptos de psicología deportiva. ¿Por qué digo esto? Porque de repente me pasa mucho que me preguntan, ay, estás en eSport y ¿qué estás haciendo? Y estoy trabajando como psicólogo deportivo. Y me ponen cara, como de, ¿qué haces? ¿No? ¿Cuáles son tus tareas? Y, y la verdad es que a veces yo me imagino que deben pensar que me caen pacientes con una PlayStation o cosas así. Y está bastante alejado de lo que es las posibles imágenes que se hace la gente cuando me lo pregunta. Así que me gustaría introducir algunos conceptos, previo a hablar un poco de mi experiencia en Furious, como para introducirlos también en cuáles son teóricamente estas ideas que se trabajan bastante en psicología deportiva. ¿Sí? Acá podemos ver que tenemos, bueno, estos cinco conceptos son los que yo extraje que me toca trabajar más en el día a día, ¿sí? Obviamente que hay muchísimos, muchísimos conceptos también involucrados, pero bueno, estos son como los más importantes que puedo por lo menos transmitir. En primera instancia tenemos lo que es la cultura y normas del equipo, ¿sí? La parte de entrenamiento, pre, post y competencia, liderazgo, establecimiento de objetivos y fortaleza mental. La fortaleza mental aparece al final y es una de o por ahí uno de los conceptos que en general tienden a aparecer primero cuando se habla de psicología deportiva. Pero ahora lo que quiero también demostrar un poco es que si bien es sumamente importante, está atado a muchísimos otros conceptos que no podemos descuidar como psicólogos deportivos. ¿Sí? Vamos a hablar y introducir un poco lo que es la parte de cultura y normas del equipo. ¿Sí? Acá podemos dividir cuatro conceptos, que es, digamos, la cultura en sí, que está compuesto por creencias, valores, roles y normas. ¿Sí? Hay como una máxima que dice que si la organización no define la cultura se va a definir por sí misma. ¿Sí? Y cuando una cultura se define por sí misma, el grupo o el equipo se empieza a autorregular, y cuando se empieza a autorregular, perdés capacidad de guiarlos en el proyecto. ¿Sí? Entonces, por eso es definitivo el hecho de trabajar estas tres variables que son normas. Cuando hablamos de normas, parece algo muy obvio y va desde, por ejemplo, definir horarios de entrenamiento, definir inclusive lo que son las partes de castigos y recompensas. ¿Sí? Castigos y recompensas suena un poco fuerte, pero representa bastante bien desde lo conceptual. ¿Sí? Cuando hablamos de normas, pensamos en esto de, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien llega tarde? ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de castigos y recompensas, se puede tenemos cuatro modos de aplicar castigos y recompensas. Podemos recompensar a alguien dándole un estímulo positivo, podemos recompensar a alguien quitándole un estímulo negativo, podemos castigar a alguien dándole un estímulo negativo, o castigar a alguien sacándole el estímulo positivo. ¿Sí? Y estas normas definen mucho también cómo los diferentes personajes o individuos del equipo van a relacionarse entre sí. Bien.
Luego de eso tenemos la parte de roles. Los roles son muy, 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 muy importantes porque definen la contribución del individuo al equipo. ¿Bien? ¿Y qué voy con esto? Vamos a suponer en nuestras casas, ¿no? Convivimos con nuestra familia, mujer, esposa, hijos, hermanos, quien sea. Cuando pensamos en los roles, es inevitable que surja esto de, bueno, ¿quién hace las cosas en la casa? ¿Sí? Ok. Y también surgen estas discusiones de, no, pero yo lavé, vos tenés que cocinar, pero yo lavé los platos, pero yo puse la ropa a planchar o lo que sea, ¿sí? A lavar, no a planchar. Y ahí vemos cómo cada actividad, cada miembro del equipo la percibe de forma diferente, ¿sí? Entonces, para uno, lavar o planchar es lo mismo que cocinar, y para otro cocinar es una actividad mucho más valiosa que planchar, ¿sí? Lo mismo pasa en un equipo de trabajo o en videojuegos. Cuando pensamos en psicología de alto rendimiento, tenemos que entender de qué manera los miembros del equipo perciben su rol dentro del equipo y cómo sienten que ellos contribuyen, ¿sí? Si yo tengo un miembro que percibe que su compañero contribuye menos, ya tenemos un ruido ahí y va a generar alguna problemática. La va a generar desde el lado de que el compañero por ahí realmente está haciendo menos, o la va a generar desde el lado que la persona que lo percibe así va a empezar a querer echarlo, a querer sacarlo o a criticarlo, ¿sí? Así que la definición de roles es sumamente importante por eso, porque eh, define las bases sobre la cual cada integrante se va a sentir como parte del equipo. O sea, en Pero- definitiva, tomar conciencia sobre la importancia del rol individual que tiene cada uno dentro de la dinámica grupal. Exactamente, exactamente, y es muy importante ponerla en común, ¿sí? O sea, nosotros, digamos, esto se pone en común en reuniones de trabajo, no podés suponer, porque ahí entra en juego la percepción, y cada miembro del equipo puede percibirlo de forma diferente. Entonces, son cosas que se tienen que trabajar desde lo explícito, de dejarlo en claro, de que todos estén de acuerdo, como las normas, todos tienen que acceder y estar de acuerdo a que así se va a trabajar. Em, y luego tenemos lo que son creencias y valores. Bueno, este para mí es uno de los puntos más definitorios a la hora de hablar sobre un equipo de trabajo y la diferencia entre un grupo y un equipo. Cuando hablamos de creencias y valores, hablamos justamente de cuáles van a ser las guías actitudinales, tanto de conducta privada como de conducta pública. Cuando hablamos de conducta pública, hablamos de lo que el jugador hace o la persona hace. Cuando hablamos de conducta privada, hablamos de lo que el jugador piensa y siente, ¿sí? Las creencias y valores lleva mucho tiempo interiorizarlas. No es algo que pasa de un día para el otro. Nosotros, bueno, justamente con el equipo de Call of Duty, una de las primeras reuniones que tuvimos definimos las creencias y los valores. Eh, Dentro de las creencias establecimos tres, ¿sí? Una creencia es, venimos a cambiar la escena, ¿sí? Es una creencia que cuando la definimos tenía como finalidad no solo contribuir a un equipo, sino contribuir a una escena. Cuando hablamos de escena, hablamos de, por ejemplo, la escena del Call of Duty en Latinoamérica. Venimos a influenciar y cambiarla positivamente. La segunda creencia se definía como nunca estamos muertos, que es cómo ellos iban a interactuar en la derrota, ¿sí? Es una creencia muy ligada a la derrota. Entonces, cuando ellos estaban perdiendo o en alguna situación difícil, la idea de esa creencia era volverlos a levantar. Y la última creencia relacionada al grupo era somos aliados y no enemigos. Esa estaba atada a la forma en la que ellos se vinculaban, a cómo se trataban entre ellos. Bueno, debo decir que armamos una dinámica para hacer este ejercicio de creencias y todos estuvieron de acuerdo y nos llevó unos 3, 4, hasta 5 meses establecerlas realmente. Momentos en los cuales los escuchaba jugar y iban perdiendo y uno empezaba a gritar, dale chicos, nunca estábamos muertos, y se te ponía la piel de gallina de escucharlos porque veías la creencia materializada o materializada en vivo, ¿sí? Y realmente después de esas circunstancias ganaban la partida. Así que la verdad es que es una experiencia muy linda, pero también me trae otra, o por lo menos un aprendizaje que a mí me dio, que es, intenté trasladar estas creencias a otro equipo, a un equipo de Counter-Strike, e intenté inculcarlas de un día para el otro sin por ahí la dinámica que lo había hecho anteriormente, ¿sí? Y me dejó un gran aprendizaje porque, por así decirlo de una manera,
o sutilmente, no les importó mucho lo que fui a llevar. Así que básicamente no sirvió de mucho. Los chicos nunca adoptaron esas creencias. eh, y realmente eso, bueno, ese equipo duró muy poco, duró 4 o 5 meses. Así Qué que importante, Alan, lo que traes en relación a esto de interiorizar la derrota como también una parte importante de cualquier tipo de competencia, ¿no? Ese es un elemento bastante importante que destacás y que así como es parte de esta dinámica de este tipo de deportes, puede ser, digo, es totalmente comparable con cualquier otro tipo de actividad deportiva también. sí, de hecho tenemos que entender que la derrota es lo común, o sea, y eso no es un pensamiento negativo. En general el que gana es uno, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de un campeonato, hay 18 equipos y el campeón es uno. Entonces, cuando uno se pone a ver, eventualmente la victoria es la excepción. Entonces, es lindo pensar en la victoria, pero se construye tanto desde la victoria como desde la derrota. Y en esta sociedad como tan exitista, pero cuando hablo de sociedad no hablo solo en Argentina, hablo a nivel mundial, en donde lo más importante es la victoria, nos olvidamos de que la derrota saca muchos aprendizajes, podemos sacar muchos aprendizajes. Así que sí, Totalmente. es algo que tratamos como de inculcar, algo que, en realidad que es una carrera a largo plazo, no pensar en el corto plazo. De hecho, hay un concepto que vamos a trabajar más adelante, o por lo menos que quiero ver si puedo llegar a explicar más adelante, que es los objetivos de un equipo. Hay dos tipos de objetivos: objetivos de rendimiento y objetivos de resultado. Y cuando hablamos de objetivos de resultado, pensamos en victoria y derrota. Cuando las personas centran su foco en los objetivos de resultado, es cuando en general empiezan a tener muchísimos problemas en cuanto a su rendimiento, porque están todo el tiempo pendientes de si ganan o si pierden. Eh, entonces, es muy importante trabajar sobre los objetivos que son de rendimiento, que son los que dependen del jugador. Pero bueno, eso lo voy a charlar más adelante, pero está muy relacionado a esto también. Así que bueno, entonces lo más importante es, algo como para empezar también con este concepto, es de primera instancia definir una cultura los va a ayudar muchísimo también a poder manejar, no manejar desde el control, sino manejar desde guía a un equipo, como guiarlos, ¿sí? Bien, vamos al segundo concepto, que es entrenamiento y competencia, que, a ver, este está mucho más relacionado a lo que todos esperan, ¿sí? Yo siempre trato de explicar que hay 4 etapas. Estas 4 etapas, en general, son muy teóricas, pero a veces en la práctica están como muy, muy mezcladas, ¿sí? Tenemos la parte de entrenamiento. El entrenamiento es, como definición, es el momento en el que el jugador aprende a cambiar su conducta, ¿sí? O sea, tenemos que verlo de ese lado. Es un momento de formación para que el jugador modifique su conducta, eh, a una conducta que sea funcional al equipo. Bien. Ahora, cuando nos acercamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de League of Legends. La Copa de Latinoamérica de League of Legends se juega sábados y domingos, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos al jueves y el viernes, ¿sí? Se llama precompetencia. Básicamente lo que sucede en precompetencia es que, producto de los nervios, los jugadores empiezan a tener la incertidumbre de cómo van a rendir en la partida y empiezan a empezar a sentir miedo, ansiedad, estrés. Cuando aparecen estas emociones, lo que básicamente sucede es que todas las habilidades cognitivas, como no sé, como lo que es la memoria, la percepción, la atención, empiezan a ser menos efectivas. Entonces, es importante que esto lo sepa tanto desde la parte psicológica como la parte del staff, porque no podés un viernes, si vas a competir un sábado, no podés un viernes hacer una charla megateórica de 2 horas, porque la capacidad de retención del jugador va a ser muy baja, ¿sí? ¿Qué se tiende a hacer en esos momentos? Se tiende a trabajar sobre los 3 o 4 conceptos más importantes que el jugador tiene que tener en cuenta antes de entrar a jugar. Tienen que ser conceptos muy claros y conceptos que no requieran aprendizaje, ¿sí? Tienen que ser conceptos que solo requiera reforzar y charlar, ¿sí? Después tenemos la competencia en sí, que es el momento del rendimiento, ¿sí? Puede ser, el resultado en general pueden ser 3: victoria, empate o derrota, dependiendo del juego. Y después ahí, bueno, nada. Es como se dice, cuando llega la competencia es el momento en el que hay que dejarse ser, ¿sí? No se pueden hacer grandes ajustes ahí.
Y después viene el momento de post-competencia. La post-competencia, lo más característico es el resultado emocional que tiene el jugador, ¿sí? Y acá podemos distinguir varios estados emocionales. En la victoria, con la felicidad, es peligroso también porque el jugador puede entrar como un estado de exaltación interna muy grande, ¿sí? Que quema mucha energía, ¿sí? Las emociones tienen una particularidad que es una vez que se dispara una emoción, todo estímulo que nos entre va a retroalimentar la emoción. Entonces vamos a escuchar al jugador que dice, bueno, ganaste, sí, sí, bueno, pero el siguiente partido va a ser muy difícil. No, pero no importa, le vamos a ganar. Entonces, cuando están contentos o cuando está la felicidad activada, de repente pierden visión de la realidad o de lo objetivo, que es lo más importante. Y eso también quema mucha energía mental, mucha. ¿Sí? Entonces, y de hecho nos ha pasado a todos alguna vez que hemos tenido un día que hemos recibido una buena noticia, nos hemos puesto muy, muy felices y al otro día por ahí nos levantamos más cansados. Bueno, la energía mental también tiene eso, ¿sí? Y por otro lado tenemos la derrota. La derrota tenemos también dos estados, que es la tristeza y la ira. Eh, la ira es el enojo, básicamente, estamos enojados y es un estado que uno puede priorizar a culpar al mundo externo y también consume mucha energía. Y desde la tristeza es por ahí una emoción más que trabaja desde lo interior, la visión va hacia adentro, ¿sí? Nos sentimos tristes por la pérdida y tenemos mucho diálogo interno y bueno, también consume mucha energía. Entonces la gestión emocional post competencia es re importante, ¿sí? Bien. Ah, bueno, y cuando digo que esto es muy teórico es porque de repente en juegos como el Counter-Strike compiten 3, 4 torneos en una semana y es muy difícil gestionar las 4 etapas. De hecho, a veces no entrenan o ni tienen tiempo para manejar las emociones en post-competencia porque ya están en una post-precompetencia, así que bueno, son diferentes dificultades que van surgiendo. ¿De qué edades estamos hablando, Alan, más o menos, en relación a los equipos que vos estás manejando? ¿De qué edades estamos hablando de los integrantes? Los integrantes tienen entre 15 y 25 años aproximadamente. En general, la media está entre los 18, sí, 19, 20. Eh, en general son, bueno, muy centennials, sí, generación Z, y también eso trae diferentes tipos de no complejidades, sino diferentes particularidades sobre las cuales trabajar. Eh, Así que, pero bueno, ese también es un puntito que ahora si querés retomamos después, pero sí, la edad es algo que influye mucho porque piensen que la mayoría es o sea, esto en algún punto está haciendo un trabajo, o sea, los chicos firman contrato y para muchos es una primera experiencia laboral, entonces la organización cumple un rol de formación también. Em, Así que bueno, el tercer concepto que quería abordar es el liderazgo. El liderazgo creo que es un concepto como recontra hablado, ¿no? Manoseado, como toqueteado, como que el líder se hace, el líder se nace. Bueno, la realidad es que el liderazgo se puede trabajar, o por lo menos hay varias teorías que apoyan esto, y yo trato de distinguir tres niveles de liderazgo, ¿sí? Liderazgo de lo que es la organización, liderazgo desde lo que es el staff y liderazgo desde lo que es el equipo en sí dentro de los jugadores. ¿Por qué meto a la organización y al staff? Es la pregunta. Bueno, la organización es básicamente, por ejemplo, el presidente o el dueño de un equipo, ¿sí? De hecho, si recordamos lo que estuvo pasando ahora con Messi hace unas semanas, hace un mes, recordamos que la organización, cuando pensamos en la organización, que pensamos en el director deportivo, no, en el director del Barcelona, salió mucho este tema de cómo hay un ruido, hay problemas por los cuales Messi tiene inconvenientes con los directivos del club y por eso se quiere ir. Bueno, ahí vemos una relación directa en la importancia de un buen liderazgo a nivel de organización, porque si hablamos de que el mejor jugador del mundo se te quiere ir por tu culpa, es que hay un liderazgo que no se está gestionando. Entonces, la organización en deportes electrónicos está mucho más cerca de los jugadores, ¿sí? Mucho más cerca, o sea, hasta a veces tienen contacto diario. Entonces, el liderazgo es sumamente importante para que de repente el dueño del equipo no se mande ninguna macana, por ejemplo, hablando en Twitter, por así decirlo mal y pronto,
Palabras más, palabras menos, pueden también impactar en el rendimiento de los jugadores. Entonces ahí uno cumple un rol muy importante al acercarse al líder, al acercarse al dueño del equipo y tratar de explicarle la importancia de sus palabras sobre las expectativas de los chicos que, como decíamos, pueden tener entre 15 y 25 años. ¿Sí? Em, el segundo nivel de liderazgo lo tenemos a nivel staff y este es básicamente el entrenador. El entrenador es uno de los que define las metas y el que justamente gestiona el grupo fuera de la cancha. Y obviamente es muy importante que esta persona conozca sobre las motivaciones, sobre las preferencias, sobre las debilidades de cada jugador para poder gestionarlo. Entonces, acá tenemos otro punto en la cual un entrenador que no confía mucho en alguno de sus jugadores puede generar un mal rendimiento en alguno de sus jugadores. Por todo lo contrario, un buen líder a nivel staff puede potenciar su rendimiento. Em, y luego de eso tenemos el IGL y el líder. IGL es un término que van a escuchar un montón en videojuegos que se llama In-Game Leader, que es básicamente el que toma las decisiones dentro del juego. ¿Y por qué lo diferencio del líder? Porque este rol puede estar junto o separado. Podemos tener un rol, un líder formal, que es el IGL, que es el que toma decisiones, y un líder informal, que es, por ejemplo, un macherano. ¿Sí? El líder informal, el motivador. ¿Sí? Pero bueno, eso depende mucho del juego. Hay juegos como Counter-Strike, que el IGL tiende a cumplir los dos roles, y hay juegos como League of Legends, que el IGL va cambiando durante las diferentes etapas del juego, ¿sí? En el League of Legends es un juego que tenés como tres etapas bien diferenciadas y cada una de esas etapas, el que toma las decisiones puede cambiar, ¿sí? Así que nuevamente es otro concepto que se tiene que trabajar muy de cerca y que creo que a todos nos ha pasado alguna vez en algún trabajo tener algún líder que nos motivaba mucho o nos desmotivaba mucho. Y ese es el impacto también que los jugadores tienen en su rendimiento. Bien, establecimiento de objetivos. Eh, una consulta, Fede. Yo no estoy viendo el chat. No sé si se hacen preguntas o por las dudas. Sí, preguntas tenés muchas. La verdad que el público está como bastante interesado en querer, viste, saber algunas cuestiones. Si te parece, yo te dejo avanzar y más o menos vamos a dejar entre los últimos 10 o 15 minutos sobre el final para que puedas responder algunas de las cuestiones. Te voy adelantando algunas cosas que surgen en el chat que son lógicas, que son, digo, cuestiones que nos preguntamos todos principalmente cómo se maneja el tema este de la tecnoadicción, ¿no? En un contexto como el actual, donde los chicos están todo el día encerrados, si son como más, están como más expuestos a sobreentrenarse, por así decirlo, y algunas cuestiones más, pero si querés podés avanzar un poquito más y después retomamos las preguntas. Dale, excelente, excelente. Em, bueno, luego tenemos el establecimiento de objetivos, ¿sí? La parte de objetivos, como dice acá el slide, tenemos los individuales y los grupales. La parte de objetivos está muy, muy relacionada a lo que es motivación. ¿Por qué? Porque básicamente lo que uno hace es empezar a establecer, y acá es donde también aparecen los de rendimiento, los objetivos de rendimiento y los objetivos de resultado. Entonces, tenemos que entender hacia dónde se dirige el equipo y cuáles son esos objetivos, ¿sí? Y cuánto Perdóname, tiempo, Alan, acá te interrumpo porque justo sí, estás respondiendo una de las preguntas que sí, hace Evelyn, que hace referencia a cómo son los tipos de ejercicio pre y post competencia, si se abordan todos de manera grupal o según cada miembro del grupo. Por eso te hago la pregunta, digo abiertamente, porque justo estás tocando ese tema. bueno, lo que es pre y post competencia depende. Lo ideal es siempre tener alguna, o sea, se aborda desde lo grupal para el establecimiento en pre-competencia para charlar sobre estos conceptos más importantes, que decía que tenés que tener tres o cuatro conceptos y no mucho más. Eso sí, desde lo grupal para poder gestionar la incertidumbre. Y después desde lo individual, sí se puede acceder a diferentes herramientas como, que son muy populares, como meditación, mindfulness, visualización, ejercicios de respiración. Esas están también, son herramientas que se pueden trabajar. Em, en mi experiencia a veces son re importantes, a veces es difícil porque uno tiene que demostrarle a los chicos que eso sirve y una dinámica un ejercicio, por ejemplo, de mindfulness o trabajar lo que es mindfulness o ejercicio de respiración y demás, em,
si bien tiene un efecto al corto plazo, el mayor efecto lo tiene cuando se trabaja consistentemente en el tiempo. Entonces uno tiene que estar cerca de los chicos para que lo trabajen y algunos lo hacen y otros no. Entonces, o sea, yo lo que quiero es tratar de transmitir los conceptos que se tratan de aplicar o que se aplican, pero también me gustaría mostrarles un poco la realidad porque a veces la realidad difiere de lo que uno espera teóricamente. Claro, por supuesto. Em, Así que sí, lo que es poscompetencia también, en realidad por ahí lo que es poscompetencia se puede ir charlando en grupo, cómo se sienten, cómo lo afrontaron y después reforzar con algunas reuniones individuales. Hace una semana un equipo de Valorant perdió una final para un torneo muy importante, creo que era para ir al Mundial. Y bueno, justamente después de esa semana propusimos una reunión. Los chicos dijeron que estaban muy frustrados, entonces los empecé a agarrar de manera individual a ver cómo estaban, cómo se sentían y demás. Y bueno, es una forma también de ir viendo. Uno a veces puede querer juntarlos para hablar en grupo y los chicos no quieren. Y es lógico que no quieran. Y hay que respetarlo y buscar otra instancia de acercarse a ellos. Em, Así que bueno, más o menos es en esa dirección. Y bueno, hablando de objetivos grupales e individuales, como decía, tenés los objetivos grupales que van a estar orientados a... La importancia del objetivo es en qué tiene que tener el foco el jugador, ¿sí? ¿Dónde tiene que poner su atención? Cuando los objetivos se logran, básicamente uno se siente, eso aumenta la motivación. Por eso los objetivos uno tiene que tener grandes metas, pero objetivos bien pequeños que realmente signifiquen un desafío para la persona. Si el objetivo es muy difícil, vamos a lograr que se frustre, no que se motive. Y si el objetivo es muy fácil, vamos a lograr que se aburra. Entonces el desafío está en encontrar ese balance entre un objetivo desafiante y uno que sea aburrido. Es un punto medio y que de hecho también, para los que alguna vez han estado también en psicología deportiva, se relaciona mucho con el estado de flow. ¿Sí? Bien. Eh, Voy a ir apurando un poquitín, porque yo encima me pongo a hablar y... No, Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Si querés, tenemos un ratito más y después pasamos a las preguntas. Continúa un poquito más si querés, Alan. Yo creo que lo más importante quizá es que seguramente es, digamos, por donde pasa la cuestión de los chicos en general, es saber cómo es la dinámica de tu día a día, ¿no? Con estos grupos de trabajo. ¿Con qué tipo de situaciones te encontrás? ¿De qué manera las resolvés? Acá, por ejemplo, digo, Leonardo Gastón Toledo nos hace una pregunta muy interesante que dice, el rol que ocupa cada uno de los jugadores, por ejemplo en el League of Legends, sí. ¿tiene relación con la personalidad o no? Sí, tiene relación con la personalidad y también de cómo uno gestiona la personalidad. Eh, por ejemplo, me pasa que tampoco me quiero poner muy técnico en los roles de League of Legends, pero vos tenés diferentes roles según la etapa del juego. ¿Sí? El League of Legends es como, imagínense un partido de fútbol donde dura 90 minutos, ¿sí? Bueno, League of Legends no tiene un tiempo limitado, pero el juego va progresando según la instancia, el tiempo que va ocurriendo, ¿sí? Em, entonces, vos tenés roles que se tienen que dedicar a tomar decisiones en lo que se llama juego temprano y roles que toman decisiones a partir del juego medio. Juego medio se denomina después de los 15-20 minutos de partida. Eh, entonces, cuando empezás a ver las personalidades, también empezás a entender que hay jugadores que son más agresivos, jugadores que son más pasivos, jugadores que tienen por ahí más confianza en sus habilidades, jugadores que son más grupales, otros que son más individualistas. Entonces, tu plan de juego en algún punto tiene que estar relacionado a eso, porque pedirle a un jugador que es muy agresivo que juegue pasivamente y probablemente estás como reteniendo los impulsos del jugador y por ahí ese partido no, pero eventualmente va a pegar el grito en el cielo diciendo, pero bueno, me estás pidiendo que juegue pasivo y a mí me gusta jugar agresivo. Entonces eso es parte del liderazgo de poder entender la personalidad de los jugadores y adaptarlas a un plan de juego. Y eso también lo define mucho el entrenador del equipo. Sí, acá lo que nos dice Ezequiel, puntualmente él destaca, digamos, la importancia del rol nuestro, ¿no? Como psicólogos en este tipo de deportes, porque lo que dice él es que, por ejemplo, él ha conocido competidores muy buenos en el Continental, pero que perdieron justamente por no poder concentrarse o motivarse al no darse cuenta de determinadas situaciones o de cosas. Y vuelvo a lo mismo, lo que aparece quizá de manera constante, y es una pregunta que te hace la gente en general, es cómo manejás
esto de la tecnoadicción, ¿no? De que el entrenamiento no se transforme en sobreentrenamiento. Bueno, yo creo que eso en realidad a veces trabajamos diciendo, o sea, hay una creencia muy popular de esto de la adicción en los videojuegos, pero creo que también hay como una doble moral cuando se habla de eso, porque no vemos con malos ojos cuando un analista en una empresa trabaja 10 horas, ¿sí? Enfrente de una computadora. Entonces tenemos una doble vara ahí porque de repente vemos un chico que está 8 horas enfrente de la PC y lo juzgamos, pero no juzgamos a un, no sé, licenciado en sistemas que está 8 horas programando. Entonces hay una doble vara. Yo creo que cuando, bueno, como todo lo que es adicción, en realidad el problema surge cuando empezamos a ver un desgaste en sus vínculos, cuando empezamos a ver un desgaste también en el rendimiento, cuando empezamos a ver un desgaste en la forma en la que no solo se relaciona, sino que también interactúa. Entonces, por eso digo que es una doble vara. Lo que sí es cierto es que los chicos tienen que entrenar bastante para estar a punto y es algo que también no trabaja. Yo creo que los problemas más grandes no están en la adicción, sino que hoy por hoy a nivel profesional los problemas más grandes están relacionados justamente a lo que es el grupo, al manejo de emociones, al buen manejo de un cronograma, que los chicos duerman. Hay mucha vida nocturna en lo que es videojuegos, chicos muy tarde, y eso no contribuye mucho. Eh, pero como respondiendo, el tema de la adicción, sí, muchos juegan para escaparse, pero mucha gente también entrena muchas horas, sale a correr muchas horas por día también para escaparse. Todos necesitan un escape en algún nivel. El problema es cuando esa actividad genera desgaste en todas las otras cosas que vinculan al ser con su medio ambiente. Ahí tenemos que preocuparnos. Y la verdad que hoy por hoy, eh, a veces hasta te diría, los chicos tienen más problemas afectivos con sus padres que problemas de adicción. Me ha pasado también. Eh, los chicos que tienen padres que están más cerca responden muy diferente a los chicos que los padres constantemente les generan conflictos. Eh, O entonces, sea que digamos que un factor también, Alan, bastante importante, está muy bueno lo que estás contando. O sea, que ellos también tengan el apoyo de sus padres, ¿no? Cuando ellos toman la decisión sí, de encarar este tipo de desarrollo profesional, porque en definitiva también es un desarrollo profesional, quizá un poco fuera de lo común, ¿no? De lo esperable, digamos. sí, es algo nuevo, las nuevas profesiones. Miren, creo que todos y no importa la teoría que abordemos, sabemos que siempre terminamos gravitando alrededor de las expectativas de nuestros referentes. Bien o mal, más o menos, siempre terminamos gravitando alrededor de eso. Entonces, es re importante el vínculo con los padres, porque de repente, si los padres son muy críticos, el jugador también se va a sentir muy criticado y por momentos es un jugador con muchísimo potencial y termina abandonando por la crítica de sus padres. Y la realidad es que hoy por hoy termina siendo una profesión más, obviamente con los recaudos de salud que tenga que tener, pero es como decía antes, que un jugador de eSport esté 8 horas enfrente de la PC está mal, pero de repente que un empleado esté 8 horas enfrente de la PC no está tan mal. Entonces, Claro. tenemos que ver los puntos objetivos de la salud, no criticar por la actividad. Y eso me da el pie a hacerte otra pregunta que también me hace acá el público, que tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? Por un lado, ¿qué es lo que vos pensás o lo que vos conocés sobre esta disciplina? ¿Cuánto hay de cierto en relacionar este tipo de prácticas con conductas agresivas? Y por un lado, asocio esta pregunta con otra que tiene que ver con resaltar cuáles son los aspectos positivos de este tipo de interacción y de esta práctica deportiva. A ver, si ponemos a la misma personalidad agresiva en League of Legends, fútbol o en una oficina o tenis, va a ser lo mismo. O sea, no va a ser más agresivo por la actividad. O sea, que esté disparando tiros, o sea, y eso también está recontravalado por la ciencia, que no tiene nada que ver, que no se va a convertir en un asesino por estar jugando Counter-Strike. Eh, entonces, lo que es la parte agresiva o de las emociones más relacionadas a la ira, por así decirlo, la verdad es que también dar un diagnóstico generalizado es complicado porque hay muchas cosas que intervienen. Van desde la forma en la que se relaciona con la familia, va a la forma, a la tolerancia a la frustración, cómo maneja la frustración. Pensemos también que la adolescencia es un periodo de mucho, digamos,
de mucho, digamos, es un periodo en el cual aprendemos a manejar nuestras emociones y a gestionarlas. Eh, bueno, desde la teoría ya también en la uni aprendemos esto de que el adolescente adolece, ¿no? Entonces, me pasa mucho, de hecho, he conocido chicos que también se me han acercado por ahí, madres a decirme, mi hijo juega al fútbol y grita cuando juega al fútbol y se enoja, y también se han acercado madres a decirme, nada, se enoja cuando juega al Fortnite, o sea, se enoja cuando juega al Counter-Strike. Entonces, o sea, el manejo de ese enojo es algo que se tiene que abordar de manera individual, y entendiendo qué lo genera. Pero es muy normal en adolescentes el tema del manejo de la frustración, porque es cuando empiezan a estar expuestos también a la realidad. Previo a la adolescencia es como que no están tan expuestos a esta realidad de cómo se vinculan y lo que es el éxito y el fracaso de sus actividades. Eh, Así que eso por el lado de lo que es más la toxicidad, que existe un montón la toxicidad, eso es cierto, pero existe en todos lados. Eh, de hecho, la historia de Roger Federer es que cuando empezó al principio no paraba de partir raquetas. Y después de empezar a trabajar con sus psicólogos, bueno, se convirtió, bueno, no solo por el psicólogo, por todo el grupo de trabajo. Pero digo, estos ejemplos de agresividad los puedes ver en todas las disciplinas. Y se manejan de forma individual porque la raíz también puede ser diferente. Eso con lo que es agresividad. ¿Cuál es el otro punto que habían Y los preguntado sobre beneficios, ¿cuáles los ben- serían los beneficios, los aspectos positivos de desarrollar este tipo de deporte? Bueno, se han hecho, también hay muchos estudios que si se los ponen a buscar desde lo cognitivo es muy estimulante y muy bueno. De hecho, hace un tiempo leí un estudio que comparaba los reflejos de un jugador de videojuegos con los reflejos de un piloto de avión de combate, y tiene más reflejo un jugador de videojuegos. Y hasta también se trabaja mucho, de hecho, se utilizan simuladores, ¿sí? Se utilizan videojuegos para simular instancias de la vida real. Entonces, desde lo que es lo cognitivo es recontra positivo. Todo lo que es memoria de trabajo, memoria espacial, atención, percepción. Y después las otras cosas positivas es que en general la mayoría de los eSports son grupales, entonces los chicos también aprenden a vincularse y ser parte de un equipo. ¿Tenés también juegos individuales? Sí, los hay. Son la minoría, pero los hay. Eh, pero bueno, es una actividad en la cual los chicos se sienten representados, se sienten parte, y está bueno que así sea. Bueno, genial, Alan, muchas gracias. Tenemos un ratito más, estamos prontos a terminar. La verdad que digo, queda muchísimo por seguir Sí. hablando y el tiempo es escaso. Seguro no va a ser esta ni la primera ni la última vez en que contaremos con tu presencia, pero quizá lo que me gustaría a modo de reflexión, como para poder cerrar la actividad, es qué mensaje vos le darías a todos los chicos que te están escuchando y a todos los asistentes del otro lado que también están en esta búsqueda de poder ejercer en nuevos espacios de la profesión. ¿Cuál es, digamos, la opinión personal o el comentario que tenés para ellos para que se animen, ¿no? Para que se animen a ir a esos espacios tan poco profundizados, ¿no? Bien, lo que es de por sí psicología deportiva es algo que no, por ahí no está creciendo mucho, o sea, la importancia del psicólogo, no sé, hace 10 años la importancia de un psicólogo en un ambiente deportivo no es la misma que ahora. Se escucha mucho más hablar sobre los psicólogos, y si a eso le sumamos una industria recontra que está creciendo muchísimo, o sea, con una exposición muy grande, nos encontramos en que van a haber muchísimos equipos que de manera gratuita o de manera, o sea, o pagando o buscando ad honorem, van a necesitar el servicio de psicólogos, ¿sí? Y si les interesa toda la parte, porque también el rol de psicólogo difiere mucho de la parte clínica, hay, digamos, en general cuando algún jugador presenta algún síntoma o algo más relacionado a lo clínico, lo ideal es derivarlo. Pero bueno, aquellos que les gusta el deporte, el alto rendimiento, los videojuegos, creo que también es una industria en la cual pueden estar muy cerca y al mismo tiempo ejercer sobre su profesión. Eh, Creo que eso es como lo más positivo, que es lo que busqué hacer yo también. Lo transmito desde mi experiencia personal de decir, bueno, me gusta mucho la psicología, me estoy recibiendo de psicólogo, me gustan mucho los videojuegos, cómo puedo hacer convivir estos dos mundos, y bueno, encontré eso. Genial, genial, Alan. La última pregunta que tengo que te hacen acá es si existen a nivel nacional equipos de Apex y de Overwatch.
Apex, a ver, no son juegos que tengan una industria muy grande. De hecho, Overwatch es un juego que está muriendo lentamente. Overwatch, los jugadores de Overwatch se están yendo todos a Valorant. Eh, y Apex, la verdad es que no tanto. Tuvo, digamos, un impacto muy grande apenas salió, pero nunca llegó a sentarse. Hay equipos, sí, pero no hay una industria muy bien. Nosotros cuando vemos un juego no solo tenemos que pensar en el juego en sí, sino en la industria que hay detrás de ese juego. Es como, por ejemplo, pensar en el tenis, en el fútbol, en el básquet, hay industrias gigantes detrás de eso. Y entonces el Apex hoy por hoy en Latinoamérica no está teniendo muy buena recepción o una industria muy, muy fuerte detrás. Y el Overwatch menos. Y de paso te hago otra consulta que nos pregunta Alan, es ¿qué pensás vos de carácter personal sobre Fortnite a nivel nacional, a nivel equipo, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel equipo? Bueno, en Fortnite tenemos muy buenos jugadores. Lo que sucedió con Fortnite es que hubo como una batalla, una lucha muy grande entre si es, no muy grande, pero se debatía si era un eSport o no, porque reunía muchas características que decían que no era un eSport. La realidad es que en la práctica lo recontra es. El año pasado se jugó un mundial, tuvimos un argentino que creo que salió noveno o décimo, que es King. Y hoy por hoy en lo que es el ranking hasta latinoamericano tenemos jugadores muy, muy buenos. Sí es un juego que da muchas oportunidades, tiene una infraestructura muy grande detrás, pero también hay mucha gente, o sea que no es fácil, no es que pones a jugar y llegas. Hay que ser realistas con eso también, porque a veces uno ve y dice, ah, bueno, si King llegó con 13 años, yo puedo llegar. Sí, poder podés, pero es difícil. Tenemos que saber setear las expectativas. Es una industria que, el juego tiene muy buena infraestructura, por lo que tengo entendido, así que sí. Bueno, buenísimo. Las preguntas siguen entrando. Nos quedan unos minutitos antes de cerrar la actividad. Estoy tratando de leer todas las preguntas que te están haciendo, pero me gustaría, digo, tomar una a modo de cierre, que es un tema que vos ya me has comentado, lo hemos hablado y que me parece importante, que es esto de cómo manejás con estos chicos, estos grupos, cuando tienen que competir y tienen que viajar a otro país, ¿no? Eh, es complicado, el tema es bajo qué contexto. ¿Por qué? Porque si se tienen que ir a competir a otro país, porque tienen que asentarse en otro país para competir, por ejemplo, caso de League of Legends, que el torneo latinoamericano está en México, entonces un chico de 18, 19 años se tiene que ir a México, es complicado y ahí también a veces surgen muchas resistencias con la familia. Eh, y ahí el rol de la organización en contención tiene que ser súper importante. Ahora, cuando es un viaje, un fin de semana y volver, o una semana, 2 semanas y volver, ahí no es tan complejo. Bueno, sí, tenés las resistencias de la familia y demás, a veces, pero me ha pasado, que lo quiero mencionar, es también con un chico, el padre era recontra resistente, a nivel de no dejarlo casi jugar, y un día lo citamos, nosotros hacíamos reuniones grupales, presenciales, lo citamos a la reunión grupal y le mostramos la importancia que tenía el hijo para todo el grupo. Y ahí se convirtió en el fan número uno. Y cuando tuvieron que viajar a Brasil, fue el primero que le puso la plata para ir a Brasil, que en realidad no tuvo que poner finalmente porque lo pagó la organización, pero digo, desde cuando los padres empiezan a ver eso, se ponen más flexibles. Pero es lo mismo que puede sucederle a un jugador de fútbol con 15 o 18 años si tiene que viajar a jugar afuera, que sucede también. O sea, el proceso es el mismo. Es trabajar lo que es la contención y con buenos líderes de trabajo. O sea que en definitiva, Alan, para todos los que están ahí del otro lado, o sea, podemos decir que se puede vivir de esto, que los salarios permiten poder, digamos, sostenerse, o es verdaderamente algo, digamos, como un ideal. Mira, eso es una pregunta medio difícil porque algunos pueden y otros no. Lo que es cierto es que está aumentando. O sea, los salarios y los contratos están aumentando. eh, entonces, hoy por ahí algunos no puedan vivir 100%, eh, pero sí es cierto que en unos años no hay dudas que lo van a poder hacer, porque está creciendo muchísimo la industria. Pero hoy es medio mitad y mitad, algunos sí, otros no. Bueno, pero definitivamente en un país que todavía todo esto es como emergente, sin ninguna duda es un mensaje bastante esperanzador, porque de acá a unos años, si van a aumento, seguramente vamos a tener ahí unos cuantos que a poco
empiecen a sumarse. La verdad, Alan, te agradezco muchísimo. La verdad que es genial y es recontra enriquecedor poder escucharte cómo trabajás con este grupo de deportistas electrónicos, entendiendo que también es un espacio donde nosotros podemos desempeñarnos y por todo lo que nos contaste y estuvimos viendo, no difiere tanto en relación a lo que es la dinámica grupal de cualquier otro tipo de Totalmente. deporte. Así que verdaderamente te agradecemos muchísimo la participación, ha sido un placer. Bueno, tuvimos un montón de preguntas y comentarios. La gente también te da las gracias, están todos muy entusiasmados con todo lo que contaste. Así que de mi parte te agradecemos mucho y esperamos poder contar con vos en otro tipo de espacios. Buenísimo, muchas gracias Fede y bueno, de verdad también me gustó estar acá, así que lo que pueda colaborar, cuenten conmigo. Muchas gracias. No, un orgullo graduado de la casa. Así que bueno, los dejamos chicos para que completen ahí si vieron la encuesta sobre satisfacción de la actividad y los invitamos ahora en muy poquito y seguimos con otra actividad más en un ratito, ahora a las 7. Así que bueno, te doy las gracias de nuevo, Alan, y seguimos en contacto. Dale, nos vemos, muchas gracias. Gracias a todos Chao, chao. por pasarse. Chau, chau. Chao, chao.